¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este su canal Desde la Mirada Weisberg. El día de hoy estamos muy contentas de grabar para todos ustedes porque como se darán cuenta ya es diciembre. Estamos por terminar el año y pues nosotros queremos hacerles este gran regalo que es un video dedicado a la historia, dedicado a las injusticias por el simple hecho de existir, que nos podemos encontrar los seres humanos desde hace tantos años, y esta necesidad por adaptarnos, y el resultado de todo esto es el movimiento. La migración. La migración. Miriam, es un gusto estar aquí contigo siempre. Gracias. Primero quiero darme y darte las gracias. Hoy cumplimos 2 meses de haber iniciado este experimento maravilloso. ¿Y por qué hablar de la migración? Hablaré de la migración en primer lugar porque es un problema que México ha venido arrastrando, en particular, aunque es un fenómeno mundial, por nuestra cercanía con los Estados Unidos. Y porque parece mentira, pero para tanta y tanta gente, los Estados Unidos representan lo máximo, el sueño americano. Entonces hay diferentes motivos por los que las personas quieren viajar, llegar, vivir y gozar de ese pseudo sueño americano que es eso, un sueño, no es una realidad. Primero, antes que nada, quiero aclararles que posteriormente haré una definición clarísima de la diferencia entre lo que es un migrante y lo que es un refugiado, porque no es lo mismo. Las características del migrante son unas y las del refugiado son otras. Para eso, obviamente, como acostumbro hacerlo, primero hablaré así como de un marco de referencia de lo que se entiende por migración. Y se entiende por migración el desplazamiento de un grupo de personas o de una persona que se produce cuando deja su país de origen o su lugar de origen y llega a lo que se llama su lugar de destino, y que puede ser forzado o voluntario. Ahí es, en esos dos términos, es exactamente lo que significa migrante y refugiado. Los seres humanos han migrado desde los orígenes de la humanidad por razones de diferente índole. Puede ser por cambio climático, puede ser por hambre, puede ser por persecución, puede ser por agresión. Y yo tengo la impresión de que las migraciones se iniciaron cuando el hombre vivía en las cavernas o empezaba como tribus. El motivo de las migraciones se debía básicamente a los cambios climáticos, que además, aclaro, no solo se daba en los seres humanos, también se daba en los animales. Y entonces, ¿qué pasaba? Que cuando una tribu, un clan, una horda humana estaba en determinado lugar y veía que se estaban terminando sus recursos, que los animales se iban o que el frío hacía que el clima, precisamente el cambio climático, pero no el que se tiene ahora, sino las condiciones climatológicas, hacían que emigraran, que quiere decir que se movieran de un lugar al otro, ¿sí? Y entonces, como les decía, las grandes emigraciones pueden ser consecuencia de, sobre todo el cambio climático. En la antigüedad y con el desarrollo de la humanidad han sido provocados por guerras, por faltas de seguridad, por cambios en la cuestión religiosa. En fin, motivos hay muchos. La esencia es eso, que el resultado ha sido moverse, cambiar, irse a otro lado. ¿Sí? Yo soy el resultado de una migración. Soy el resultado de que mis padres tuvieron que abandonar sus lugares de origen en Europa para llegar a México. Bueno, una vez entendido esto, vengámonos desde la antigüedad a la actualidad con esta famosa palabrita que nunca se me pega y que yo creo que es porque me da mucho coraje, que se llama globalización. La globalización
lo que provocó la globalización fue que se incrementara esa movilidad, esas migraciones motivadas primero por la movilidad de los capitales, que al surgir los capitales el resultado era la posibilidad de empleo, también la movilidad del transporte, que se modificó porque se modernizó, y entonces era más fácil moverse de un lugar al otro porque el transporte ya era mucho más sencillo que tener que agarrar una carreta y agarrar a los caballos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también, por otro lado, por movimientos que en un momento dado de índole político o social hacían que el ser humano o que grupos de seres humanos decidieran abandonar sus lugares de origen e irse a buscar otros destinos. También encontré en la investigación que increíblemente, más bien no increíblemente, yo creo que es lógico, se dice que nunca como hoy había habido tantas migraciones. Pues es lógico, nunca como hoy había tantos seres humanos sobre la Tierra. Es decir, hace ¿Cuántos? ¿7 100, millones? ahorita 7.500 millones de seres humanos existen en el planeta. Y entonces resulta que me encontré algo que yo desconocía, y era que en la cuestión de la migración hubo aportaciones internacionales que llevaron a la organización de instancias o organismos, vale la redundancia, que se preocuparan de la migración, y así surgió en 1951 la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, cuya labor consistía en cerciorarse que las migraciones se gestionaran para que fueran más humanitarias, para que fueran más ordenadas y para que, digamos, que los movimientos de los seres humanos fueran menos dolorosos. Esa era la intención. Y entonces se crea este organismo que en un momento dado se convierte en un elemento de la Organización de las Naciones Unidas, y que en el año, creo que fue en el 2015, se convierte en un organismo especializado o agencia especializada de las Naciones Unidas, que lo mencioné cuando hablé de cómo está conformada las Naciones Unidas, un organismo especializado del Consejo Económico y Social, con las mismas características que tiene la UNESCO, que tiene la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, la UNICEF, que es la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, importantísimo, como la OMS, que es la Organización Mundial de Salud. De lo que se habla poco, y recién me dio mucho gusto escuchar en el noticiero que sí se menciona, es de lo que se conoce como el ACNUR. El ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y es un organismo que nace en la Organización de las Naciones Unidas en 1951. Y es un organismo que yo en particular he estudiado mucho, porque gran parte de mi actividad académica, antes de tener esta maravillosa experiencia del canal, a lo que me dedicaba era dar conferencias en las universidades, sobre todo de la creación del Estado de Israel y su situación actual con los movimientos palestinos. El ACNUR, como les digo, es un organismo precisamente abocado a dar apoyo a los refugiados. Y yo le había dado importancia al ACNUR en cuanto a lo que se refiere a los palestinos, porque el 18% del presupuesto del ACNUR es para los refugiados palestinos. Entonces, voy a Miriam, perdóname que te interrumpa.
más o menos, ¿cuántos millones consideras que podrían ser ese 18%? ¿Una cantidad burda? ¿Es poco o es mucho considerando? Mira, yo no sé la cantidad, lo que sí sé es que en el 2020 del presupuesto de ACNUR, el 18%, o sea, casi una quinta parte del presupuesto de ACNUR se lleva a los palestinos. Que además Naciones Unidas tiene otro organismo especialmente dedicado al apoyo de los palestinos. Así se llama, UNRWA, UNRWA, que es la Agencia de Apoyo a los Palestinos en el Medio Oriente. Pero bueno, pero el tema, ese es otro tema. Pero las migraciones, definitivamente el ACNUR apoya a los refugiados. Y entonces ahí me voy a hacer una aclaración de lo que es el refugiado a diferencia del migrante. Y para esto también voy a tomar en cuenta muchísimo, voy a hacer hincapié en lo que pasó en el periodo de Trump. ¿Por qué? Uno de los elementos a los que él le dio más importancia para ganar y mantenerse los 4 años que duró fue precisamente el alegar que los migrantes deberían dejar de entrar. ¿Qué es un migrante? Un migrante es el que opta por moverse de su lugar de origen voluntariamente hacia otro destino, básicamente con el objeto de vivir mejor, de tener una mejor calidad de vida, de tener circunstancias que les sean más favorables, tanto a él como a la familia, ella o la familia. En cambio, el refugiado es aquel que se ve obligado a dejar su lugar de origen por razones de supervivencia. El refugiado tiene apoyo internacional. La condición de refugiado está contemplada en el derecho internacional. La condición de migrante no necesariamente. Se confunde a veces cuando eres migrante y cuando llegas a ser refugiado, porque no es refugiado únicamente aquel que está huyendo por ser políticamente perseguido. No, un refugiado puede ser porque está amenazada su vida, como en el caso de Honduras, que los ¿cómo se llaman? No me acuerdo el nombre, maratruchas, llegan, exigen que les den pago de piso a un negocio. Y el señor no paga y al día siguiente su niño amaneció muerto. Entonces esta familia decide emigrar. ¿Y a dónde van? Pues se van a Estados Unidos. ¿Qué pasa? México es el vecino de Estados Unidos. Es como el canal de paso. ¿Sí? Entonces, México, como vecino de Estados Unidos, y también con su capacidad y posibilidad de dar asilo, que es la diferencia, un refugiado busca asilo, se le da asilo. En cambio, el migrante tiene que pedir permiso, tiene que tener un papelito, que nosotros lo conocemos como visa, que es el permiso que un país le da a cualquier individuo para que entre a su país. De eso se agarró Trump. ¿Por qué? Una persona que no entra a un país con visa, y eso no es solo en México, en Estados Unidos, en todo el mundo. Si tú ya sabes, se me venció la visa, ahora está de moda, se me venció la visa y me tengo que ir a Estados Unidos a la 3ª vacuna. Entonces, la visa es el permiso para entrar al país. Si no tienes la visa, estás entrando al país ilegalmente. Y si entras al país en forma ilegal, estás cometiendo un delito. Cuando tú cometes un delito, eres un delincuente. Y entonces de eso se agarró Trump. ¿Por qué Trump destruyó familias al separar a los niños y guardarlos? Él decía en albergues ni madres, eran jaulas. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta que cuando eres un delincuente tienes derecho a juicio. Y entonces en el juzgado, los juzgados de Estados Unidos, en más o menos enero, febrero, de cuando iban a hacer las elecciones de medio término de Trump, en noviembre, había cerca de 70,000 casos de atraso de juicios a todos estos migrantes que estaban ilegales y que eran delincuentes. Ahora, un delincuente no se le puede juzgar, no puede tenérsele detenido por más de 3 meses si está con un infante. Entonces, le quitaron al niño para que no hubiera el pretexto de que se le debe aceptar porque
está con un infante. Y dejan a los niños que hasta la fecha han quedado abandonados porque no vieron la posibilidad de decir, este es el hijo de fulano y sultano, o tu hijo está aquí o está allá. Siguen sufriendo las familias de eso, ¿ok? Pero ese es el resultado. El resultado del migrante es ese, que se mueve en forma ilegal. En cambio, el refugiado solicita asilo. Y eso es precisamente, lo dije no me acuerdo si lo mencioné o no, en el pasado programa de recuento de los hechos, de que en México hay 194,000 solicitudes de derecho de asilo. Porque no todos los que abandonan Guatemala, Honduras, Salvador, ahora Haití, Venezuela, etcétera, quieren llegar a Estados Unidos. Lo que quieren es llegar a algún lugar donde puedan vivir en paz y donde se les deje, donde se les dé ese derecho de asilo. Entonces, lamentablemente, México ha tenido que enfrentar este tipo de situaciones que, por un lado, nuestras circunstancias, tanto económicas como sociales, no nos dan la misma facilidad que se les debe dar en los Estados Unidos. Y por el otro lado, en este momento, y para variar voy a hablar mal del gobierno, las decisiones que se han tomado han sido forzadas, porque yo hasta la fecha no me explico cuál es esa misión de tener el poder y de ser presidente de un país. Digo, de veras, están obligados a tantas cosas que ni sabemos, como por ejemplo, qué tantas obligaciones adquirió López Obrador cuando a la semana de que ganó las elecciones estuvieron aquí Kushner y Pompeo hablando con él. Y hay un periodista y analista, más bien analista y conductor de programas internacionalista, que se llama Genaro Lozano, que en ese entonces, cuando nadie hablaba del asunto, sostenía que habían venido a negociar con López Obrador que México se convirtiera en lo que llamaban el tercer país de libertad, para que se convirtiera en un dique de detención de las masas de población que llegaban como emigrantes, pero véase también en algunos o muchos casos como refugiados antes de llegar a los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? El problema es no el qué, sino el cómo. El cómo se hace. La decisión que ya se había seguramente firmado tanto con Pompeo como Kushner salió a la luz tiempo después cuando el señor Trump obligó a México a que se convirtiera en un dique, porque si no iba a imponer aranceles a todos los productos que llegaban de México. No sé si se acuerdan. Y entonces resulta que Ebrard, que no se espera, porque no se esperan, porque son una sarta de ignorantes, se va corriendo y habla con Trump. Y dice, sí, vamos a hacer el dique. Y entonces todo el mundo le aplaude y habla, ¡ay, qué maravilloso! Ebrard solucionó el problema de los aranceles. Nadie ni siquiera se puso a pensar que teníamos firmado un tratado de libre comercio. Ya estaba firmado, porque se firmó el 30 de noviembre, que fue el último acto que hizo Peña Nieto oficial. Firmó el tratado de libre comercio que ahora se llama TMEC, ¿sí? Entonces, en el TMEC, ninguno de los tres países puede hacer cambios de sus aranceles y demás lo establecido en el convenio sin consultar a las partes. Pero Trump dijo aranceles y los mexicanos tiemblan. Y por otro lado, nunca se argumentó lo que se refiere a la doctrina Estrada. La doctrina Estrada, que es un producto mexicano, es decir, es una cuestión de las leyes creo que se emitió a finales del siglo XIX, principios del XX, y que consiste en respetar las decisiones y políticas internas de un país porque estamos respetando su soberanía, a que decida lo que se le dé la gana dentro. Esa es una de las grandes problemáticas que ha tenido que enfrentar Naciones Unidas para detener a las dictaduras populistas que están haciendo daño a su pueblo. Por eso Maduro sigue donde está, por eso Ortega hizo sus elecciones a gusto, por eso Cuba sigue fregando a los cubanos. Y por eso pareciera que México va para allá, ¿no? Yo, es a lo que iba, ya lo dijo ella, entonces yo soy inocente de culpa. Y entonces, ¿qué pasa? Que se salta el señor Trump tanto la doctrina Estrada como el Tratado de Libre Comercio. Y entonces, ¿qué sucede?
que el gobierno mexicano manda a 23,000 personas de la Guardia Nacional recién creada para que se convierta en el dique en la frontera con Guatemala para que no dejen entrar a los migrantes. ¿Ok? Bueno, pasa el tiempo. Estamos en el 2021. Y en el 2021, lamentablemente, además de la pandemia, que no es ningún chiste, y que ya hablaré de eso al final con respecto a que mañana es primero de... Estamos grabando 2 días antes de que se suba el programa. El 1 de diciembre cumple 3 años López Obrador está en el gobierno y ya hablaré del asunto. Pero el hecho es que tenemos un problema serio de la gente que emigra. Por ejemplo, ¿qué pasa con los haitianos? Los haitianos han sufrido toda índole de daños de la naturaleza. Inundaciones, terremotos, huracanes, temblores, etc. Al mismo tiempo que se les inunda el país, le asesinan al presidente. Y entonces hay un caos de índole económico, de índole social y de índole político. ¿Qué va a pasar con esos haitianos que de por sí están sufriendo de siempre? Pues huyen. ¿A dónde van a huir? No se van a ir a Panamá, ¿verdad? Ni se van a ir a Cuba, porque ahí pues peor. Entonces deciden pasar a México para llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es importante también que mencione, estoy un poco, no estoy llevando como un orden muy correcto esta vez, pero es que estoy así como muy involucrada. Voy a hacer un paréntesis para mencionar que cuando Biden toma el poder, el día que Biden tomó la presidencia de los Estados Unidos, en la mañana, en la tarde firmó 9 acuerdos. El primero de esos 9 acuerdos era el volver al acuerdo de París, es decir, regresar a Estados Unidos a toda la problemática del cambio climático. Y el segundo que firmó fue qué pasa con los migrantes que están llegando a los Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, además de los que están llegando, hay un problema seriosísimo con lo que ellos llaman los dreamers, que yo no acabo de entender qué es lo que pasa, porque son personas que llegaron a los Estados Unidos a los 5 o 6 años, que ahorita tienen 30, 32 y siguen sin tener un papel que les dé legitimidad como residentes ciudadanos o nada. Son ilegales. Ya ni siquiera hablan el español. Ya son profesionistas, ya terminaron una carrera, ya están pagando impuestos del trabajo donde trabajan. Sin embargo, se les sigue considerando ilegales. Y eso fue uno de los tantos negociaciones y no negociaciones que se tuvieron que hacer de los mismos grupos de Dreamers con Trump, que hoy decía que sí, mañana decía tal vez y pasado mañana decía pues siempre no. Esa es una de las cosas que Biden firmó que tenía que arreglar, ¿sí? Y entonces, como los medios de comunicación no siempre interpretan adecuadamente las decisiones que se toman en el poder, para muchos, sobre todo para haitianos, centroamericanos, sobre todo de Honduras y Salvador, muchos venezolanos también dijeron, esta es nuestra chance, porque ya van a abrir las fronteras en Estados Unidos y van a permitir la migración. Y se dejan venir como hordas. ¿Y qué pasa? Que de repente va y dice, híjole, ¿dónde me metí? Y entonces le pide a México, help, ayúdame por favor. Y ni modo, hay compromisos establecidos entre México y Estados Unidos y entonces se convierte en un problema terrible para los mexicanos que están sin trabajo y que le recuerdan a su mamacita a los que llegaron porque les están supuestamente quitando el trabajo. Eso me dijeron, yo no tengo las pruebas, pero decían que López Obrador antes del 6 de junio a muchos de estos migrantes les dio cierta condición, digamos, de trabajo para que tuvieran una credencial de elector y pudieran votar a favor de él. Lo cual, eso dicen, a mí no me consta y entonces por eso yo nada más repito el chisme. Pero la realidad es que es un problema humano. Es un problema humano que no nada más se da en México y que en el Medio Oriente y en los países de la Unión Europea se ha convertido en algo muchísimo más grave. ¿Por qué? Porque ahí están llegando refugiados que agarran, así como pasó con Cuba,
de que agarran balsas y barquitos con muy baja, muy endebles y acaban ahogándose en el mar Mediterráneo. Y entonces también ha habido muchos problemas dentro de la Unión Europea, por ejemplo, cuando, no me acuerdo ahorita el nombre del barco, que se quedó a la mitad del Mediterráneo porque querían llegar los refugiados de Libia, de Nigeria y de otros países africanos, y el gobierno italiano que acababa de tomar posesión decía, yo no puedo aceptar a tanto migrante. Y entonces Macron, presidente de Francia, decía, oye, espérate, ¿cómo? Tienes que aceptarlos porque todo el mundo alega y se siente con el derecho de decirle al otro lo que no hace uno mismo, ¿verdad? Pero bueno, ahí va. Entonces hubo graves problemas y ahí yo me di cuenta de que todo tiene que ver con los negocios. Y se me partió el corazón. Las hordas que llegan a México caminando, que vemos las escenas de la gente caminando, mujeres con carriolas, con bebés cargando, el hombre que trae a su bebito de 4 años en los hombros, etcétera, todo tiene un trasfondo económico, ya sea de falta de acción económica por los líderes de cada uno de esos países, o bien coyotes que reciben una cantidad determinada, y eso lo viví con Luis, el esposo de una persona que trabaja conmigo, y que Luis fue un ilegal, que se fue a Estados Unidos y lo que él vivió, a mí me dice, bueno, el presidente de Estados Unidos y todos los que están en el poder no tienen corazón, no tienen sentimientos, son una máquina de poder y hacer dinero, de veras. Robots, ahora que está de moda la robótica, esos son. El hecho es que para mí en Europa todavía más que aquí, porque veías a los refugiados en ese barco con unos chalecos salvavidas, etcétera, y entonces me puse a pensar, el negociazo del que fabrica los chalecos, porque no va a regalarlos, que es lo que mismo que acaba de pasar, que alegan de que la Pfizer ha hecho 51.000 millones de dólares con la vacuna. Pues sí, pues sí, porque la madre Teresa de Calcuta se murió hace muchos años. Y tanto el creador como Facebook está haciendo sus millones como todos estamos intentando trabajar por hacer nuestro dinero, ¿no? O hacer, vivir mejor. Y luego llega un momento en el que ya se pierde la proporción de las cosas y no nos damos cuenta y no se dan cuenta. Vuelve a lo mismo que dije la vez pasada, ya hay de caerles gordo de tanto que lo repito. Senadores y diputados que toman decisiones sin tener en cuenta que en algún momento ya no van a salir de esa silla de poder. Ya sea porque pierden el poder o porque se mueren, porque los ricos también se mueren, ¿sí? ¿Y sus hijos y sus nietos qué? Y los hijos y los nietos de los que no estamos dejando pasar, ¿qué? ¿Qué esperan los que están en las fronteras al rechazar a un ser humano que se está muriendo de hambre, de enfermedad, y que, ay, nos va a contagiar? A ver, espérate, pues ponte el tapaboca, cúbrete y cúbrelo y dale un pedazo de pan. Si no es tampoco de que le abras la puerta de tu casa, etcétera. Entonces el problema de los migrantes se convierte en una cosa verdaderamente difícil de solucionar, porque está de por medio la calidad humana, está de por medio nuestra educación, está de por medio nuestro respeto al otro, y eso es lo que no tenemos, eso es de lo que carecemos. Entonces el problema ahora está tratándose, sobre todo del ACNUR, de traer un poco más de recursos, y lo que yo proponía, cuando me preguntan, bueno, tú hablas y hablas, pero ¿qué propones? Pues sí, es cierto, hay que tener cierta idea. Todo el mundo acusa a Estados Unidos de ser el país hegemónico, maldito, aprovechado. Pues dirán la misa, pero en Estados Unidos siempre, independientemente de que sean sus tales por cuales, han tenido acciones de ayuda. Lo mismo con Cuba. O sea, Cuba, su discurso es, el bloqueo norteamericano es el que nos tiene en la pobreza. Ni es cierto. Cada rato llegan barcos con alimentos y medicamentos de Estados Unidos. Y a cada rato se han establecido tratados, que los que también participa México. Hay tratados, no recuerdo bien, que tienen el nombre de Puebla y Centroamérica, algo así. El problema es que el dinero que ofrecen, los recursos
que Estados Unidos, en su momento también México, se ofrece a los gobiernos. Los gobiernos son corruptos. Entonces los recursos que los gobiernos reciben ahí se quedan. No llegan a la población. Lo has platicado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, ahorita mencionabas a los refugiados palestinos o a los palestinos en general, y que existen diferentes organizaciones que se encargan de hacerles llegar diferentes cantidades. Y en estas cantidades la pregunta es, ¿les llegan a los refugiados? ¿Le llegan a los palestinos? ¿Quién se queda con este dinero? ¿Quién lo maneja? ¿Cómo está administrado? Y pues lo has dicho, ¿no? Es que eso te lo he dicho a ti. No, pues necesitamos organizaciones. Algún día hablaré del problema Palestina-Israel, pero lo importante es eso, precisamente. El Banco Mundial, que también todo el mundo lo critica, les digo, todo lo que yo les platico es experiencia personal mía. Porque tengo la muy buena suerte de tener cerca personas que han vivido las experiencias que me comparten. Si yo hablo en contra de Maduro, es porque tengo una amiga cercanísima, que ya lo dije, pertenece a la élite de Venezuela. Y lo que les voy a contar, por ejemplo, del Banco Mundial, tengo un compañero del colegio israelita que él trabajó para el Banco Mundial durante muchos años, se jubiló y entonces casualmente, como es un individuo extremadamente capaz, inteligente y comprometido con lo que hace, el Banco Mundial tiene un grupo de asesores elite que se dedican a visitar cada lugar donde hay un proyecto patrocinado por Banco Mundial. Eso quiere decir que van a checar de que el dinero que Banco Mundial les dio se está usando para el proyecto que fue asignado. Si es un proyecto de riego por goteo en Nigeria, mi amiga de repente me decía, bueno, ¿dónde andas? Porque yo le digo, eres el judío errante, porque de repente me dice, mira, me estoy en Nigeria. No, ahora estoy en Egipto. No, ahora estoy en Buenos Aires, luego estoy en la India. Es un grupo elite, que ahorita obviamente con la pandemia todo esto se paró, ya no viajan. Pero eso es lo que se debe hacer. Yo, gobierno norteamericano, te doy a ti, gobierno hondureño, $1,000 millones. ¿En qué lo vas a aplicar? Y a propósito de esto les voy a contar, porque seguramente eso muy pocos lo saben. En 1980 se firmó lo que se conoció como el Acuerdo de San José. ¿Qué quiere decir el Acuerdo de San José? Me estoy retirando del tema de migración, pero viene el caso. El Acuerdo de San José consiste en que México y Venezuela le dan petróleo a todos los países centroamericanos y los países del Caribe a precios especiales, y si no pagan lo que deben porque ese dinero lo están aplicando a proyectos de desarrollo, lo da como que está a cuenta de lo que deben. Por eso Chávez en Venezuela justificaba el darle todo el petróleo que le dieron a Cuba, porque estaba en un marco de un tratado internacional que se llama Acuerdo de San José. Entonces, si se puede observar que se estaba aplicando el dinero que me debe pagar a mí México, Costa Rica, porque le vendió el petróleo más barato, porque lo estás utilizando para hacer turismo ecológico, que le está dando empleo a hoteles y a cocineros y demás, ese dinero que estás invirtiendo ahí lo toma a cuenta. Eso es lo que creo yo que debe hacer el gobierno norteamericano. Eso es lo que creo que debe hacer cualquiera que tiene en su poder el poder del dinero, y hacerlo bien. Y no como alega Ebrard de que hay que pedirle a los 1,000 más ricos del mundo que den dinero. Estoy de acuerdo, pero esos 1,000 tienen que saber a dónde va su dinero. Lógico, pues si a mí me costó trabajar en Oconacit y tener un salario, bueno, yo no voy a andar regalando mi salario nada más porque el señor que está en el poder me dice, tú tienes que darlo. Justo en CONACYT pasa eso, ¿no? ¿Quieres ser un investigador? Ok. Lanzan convocatorias, se hace un proyecto, lo gana alguien, esa persona que lo gana tiene que entregar diferentes evidencias de lo que ha estado trabajando, de lo que ha investigado, lo que ahora ya se enteró, y a través de ello se le va dando este refuerzo económico. Se le daba. Se le daba, exacto. Ahora con la CIT es otra cosa y me duele el alma.
Y pues esa es una de las alternativas que podría existir como parte de un seguimiento mundial a través de los programas que existen, porque efectivamente, como lo acabas de mencionar, llámese migración, llámese guerras, Refugios, llámese hambre, refugiados. llámese educación, todo parece ser que ante un problema existe un programa que intenta entender o atacar o terminar con la problemática, pero que como no existe algo que tenga una continuidad, pues es continuidad. No vemos algún avance. Sí. Y esto me recordó, Miriam, hay una socióloga, no recuerdo bien el apellido, como Chavarete, algo así, una socióloga brasileña, la que postuló el concepto de la nadiedad. En tiempos de esclavitud en Brasil, pues llegaron miles, ¿no?, de esclavos africanos, y que cuando se empieza a dar este mestizaje entre pues Europa, África, portugueses y africanos, y hoy en día América, toda este mestizaje éramos 4 colores, ¿no? Los rojos, los amarillos, los asiáticos, los blancos, los europeos, y los negros, los africanos. Al hacer esta mezcla, aquellos que ya estamos tan mezclados que nos convertimos en nadie. Y pues creo que las migraciones, como los actos inhumanos a los que todos nos vemos hoy en día inmiscuidos, nos convierten en nadie. Y es por eso que yo creo que este canal, que nos recuerda, y les recuerdo el objetivo de este canal, que es siempre mantenernos en la duda, investigar, compartir la información, pues nos recuerda que ya es tiempo de dejar esa nada afuera, y que todo humano que se encuentra vivo tiene derecho a expresarse y a una buena vida. Y a sentirse que existe. Sí. Porque los seres humanos de repente somos inexistentes y desechables para la cúpula del poder. Yo me acuerdo cuando es una anécdota que a mí me enseña que yo sí he sido una persona decente, y absolutamente con falta de modestia, ya lo he dicho. Acababa de ser el temblor del 2017 y estaba cerrado el estacionamiento de un centro comercial al que yo frecuente voy. Y de repente ya se abrió el centro comercial, y a la entrada del estacionamiento había una mujer policía que yo deduje que era oaxaqueña por todo su aspecto, paradita, muy seria. Y yo acostumbro, en cuanto me encuentro con la mirada de alguien, es saludar y decir buenos días y sonreír. Así soy. Hasta preguntar el nombre y toda la cosa, eso es ¿verdad? aparte. Cuando alguien me está atendiendo, perdón, ¿cómo te llamas? Porque para todo ser humano su nombre es lo importante. No porque te llames Erika en vez de Eustaquia, ¿verdad? Porque igual si yo me hubiera llamado Gorgonia si yo hubiera sido católica y yo nací el día de San Gorgonio. Pero bueno. El caso es que yo voy con mi carro, veo a esta chica, y ella así muy seria, y le digo, buenos días, que tengas buen día. Se le iluminó el rostro. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que existía, de que no era invisible. Esa es la gran problemática de los migrantes, que son un número. Lo que oí hoy en la mañana en el programa de Curcio, el Leonardo Curcio, con 2 personas que son expertas en cuestiones de seguridad, es que aunado al número de solicitudes de asilo, el gran problema que está habiendo ahorita con todos estos migrantes es que hay más de 100 y pico, ahorita les digo la cifra exacta, 194,000 desaparecidos. 94,000, siguen 100. 94,000 desaparecidos. Se había hecho esta cita porque había pasado un video en donde la señora Sheinbaum aseveraba de que en la Ciudad de México se ha disminuido los asesinatos con dolo y yo qué sé qué. Y resulta que, bueno, eso es lo que dice ella. La realidad es que hay mucho más asesinato del que dicen, pero sobre todo lo que decían estas 2 personas,
que los nombres son Emilio Bizarraeta y Samuel González, tampoco estoy inventando, es que el problema, y se reconoce internacionalmente, y eso es lo que me duele de la imagen que está dando México, de la absoluta impunidad, de la absoluta ausencia de justicia. Y entonces de repente 94,000 seres humanos ya no están. Y entonces somos desechables. Antes se decía, ¿no? Que estaban matando porque había muchas feministas y las feministas estaban haciendo un desorden social y que por eso había hombres matándolas. Y que después, que porque los maestros andan de revoltosos y que también los están matando. Hoy en día, nada más la semana pasada, tanto al norte del país, no me acuerdo si fue Sinaloa, Culiacán, pero acaba de haber una balacera. Hace 2 días acaba de haber una balacera en Acapulco. En México, y no solo en México, pareciera ser que nos matan solo por existir. Sí. ¿Qué prosigue? Como que prosigue, y ahí ya nos estamos otra vez alejando de los migrantes, porque los problemas internos que tiene el país repercuten en estos migrantes. Si el crimen organizado no está solo en México, el crimen organizado también es el que motiva que haya migrantes porque abandonan sus países para salvarse, para seguir existiendo, aunque su existencia solo sea importante para ellos mismos. Entonces, tenemos que aprender a respetar a los demás. Es la base. El respeto y la educación, que si no se me ocurre otra cosa como pasó hoy, la semana próxima hablaremos de educación. Tanto de educación física, psicológica y moral. Pues ahí está. Tenemos la educación como esta frase tan bella que el conocimiento nos hará libres y que el respeto al derecho ajeno es la paz. Son actos que pareciera ser hoy en día son muy complicados de llevar a cabo, pero que, como lo ha dicho también Miriam en otras ocasiones, yo no creo que el mundo esté lleno de gente mala, o yo no creo que todos sean malos. Al contrario, mientras más personas bondadosas o en aras a buscar la bondad nos juntemos y nos informemos y nos mantengamos unidos y respetando el otro, respetándonos en cuanto a nuestra libre albedrío, en cuanto a nuestra decisión espiritual, en cuanto a nuestros quehaceres, el hecho de que aceptemos que el otro existe, eso es estar en otro lado. Pues no sé si te gustaría comentar algo más, Miriam. No, nada más que tengan un muy bonito día. Les cuento nada más como comentario que no tiene nada que ver, pero hoy se festeja Hanukkah entre la comunidad judía, y Hanukkah es la fiesta de las luminarias. Lo importante para mí no es tanto que sea la fiesta de las luminarias, porque fue un milagro que existiera el aceite suficiente para iluminar el templo durante 8 días, sino la acción de los macabeos en contra del poder. Lograron vencer el poder, un grupo pequeño de judíos macabeos, los hermanos macabeos dirigieron en forma de guerrilla, lograron triunfar contra el invasor, llegaron a Jerusalén, lograron limpiar el templo. Claro, al tiempo no lograron que la imposición de los agresores, pero esa festeja Hanukkah. Y para mí es un día especial porque mi madre, en paz descanse, su festejo judío era el que más le gustaba, era Hanukkah. Y mi mamá, hoy, según el calendario judío, sería su aniversario de fallecimiento, Hanukkah. Así que, pues, seas cristiano, católico, judío, anahuaca, feliz Hanukkah, musulmán, felices días de luces y felices... recordemos que toda filosofía es válida, es buena y está en busca de eso. Entonces, pues, gracias a tu madre por dejarte aquí presente y existente a todos. Gracias a ella que estoy. Y pues gracias a todos por seguir este hermoso proyecto que hemos creado para
para convivir, compartir y que ustedes también recuerden que el foro está abierto para comentarios siempre respetuosos y que el foro siempre está abierto para dudas o nuevos saberes. Háganos partícipes de sus pensamientos y pues nada. Inscríbanse y toquen. Suscríbanse, estamos al pendiente de sus notificaciones. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego.